Gracias, ingeniero. Muy buenos días, maestro Silverio Chiroque. Hoy día es un día de aprendizaje en esta tercera jornada de este taller virtual con el único propósito de fortalecer las capacidades y competencias de los futuros profesores. Les invoco a ustedes, jóvenes, a asumir esa gran responsabilidad social de indagar, de analizar, de reflexionar, interpretar el contexto educativo en estos 2 días de empoderamiento sobre los conocimientos, los saberes que nos ha impartido el maestro Sigfrido Chiroque, nos van a servir para el futuro y también van a servir para enfrentar la incertidumbre y una sociedad de la complejidad. Les invito a que ustedes participen de manera activa en el desarrollo de esta tercera jornada de capacitación, por lo cual doy pase al doctor Sigfrido Chiroque. Doctor. Buenos días a cada uno de ustedes. Espero que esté en esta tercera sesión. Estamos queriendo cumplir con la competencia desarrolla investigaciones aplicadas como parte de la formación docente. Inicialmente vimos qué cosa era investigación científica y la importancia que tiene la investigación científica en general y de manera particular la investigación científica en los pedagógicos. Vamos a trabajar en una primera sesión, vimos qué cosa era investigación científica en general y la importancia que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación en el mundo contemporáneo y cómo eso lleva a darle importancia también en los institutos de educación superior pedagógica. Después ya hicimos un deslinde entre lo que es educación básica y lo que es la investigación aplicada. Para llegar a la investigación básica vimos la investigación diagnóstica, la investigación explicativa, la investigación teórica, y para de esa manera llegar a la investigación aplicada y vimos un deslinde con la investigación tecnológica. Ahora quisiéramos centrarnos en la investigación aplicada y cómo se puede practicar en las escuelas y en los pedagógicos y en los institutos de educación superior pedagógica. A ver. La estrategia es la misma. Vamos a ver fundamentalmente algunos procesos de la investigación aplicada y su práctica en las escuelas y en los institutos de educación pedagógica, abordando 3 temas específicos. La investigación aplicada según sus finalidades, o sea, ¿cuáles son las finalidades de la investigación aplicada? Los temas de investigación educacional en general, a ver, ¿cuáles son los diferentes campos donde podríamos trabajar con investigación aplicada? Los diferentes temas de investigación y nos vamos a detener en cómo elaborar un problema en la investigación aplicada. Eso sería la sesión del día de hoy. Vamos a comenzar con la investigación aplicada según sus finalidades.
¿Cuándo y dónde? En las orientaciones de la DIFOID, de la Dirección de Formación Docente, de Formación Inicial Docente, sobre la práctica e investigación, se postula que en el 7º y 8º ciclos se realice la elaboración del proyecto de investigación aplicada y en el 10º y 9º ciclo se haga la elaboración de la información aplicada. Quiere decir que en los 2 últimos años se debe centrar en lo que es la tesis. Eso supone que previamente se han desarrollado los prerequisitos para llegar a ese cometido. Es como si tengo una escalera y en el antepenúltimo, faltando 4 peldaños para llegar, faltando 4 y 3 peldaños para llegar, hago el proyecto de investigación y faltando ya los 2 últimos peldaños, hago la investigación y el informe. Pero para eso he pasado por otros peldaños. Esos otros peldaños importa definirlos, precisarlos, para saber cómo llego a ese cometido en el 7º, 8º, 9º y 10º ciclo. Hemos visto de que para llegar a usar la investigación aplicada, tengo 2 caminos. Un primer camino es partir de un supuesto teórico ya conocido. En el ejemplo que está ahí, pusimos el conocido supuesto teórico de Vygotsky. Dice así: todo estudiante transita con mediación de una zona real de desarrollo a una zona próxima de desarrollo y de ahí hacia una zona potencial de desarrollo. Vygotsky va a plantear como que 3 grandes momentos en el aprendizaje. Un aprendizaje donde uno lo sabe, ya, entonces, lo sabe sin ayuda de nadie, a eso le llama zona real de desarrollo. Después, un momento en el cual para resolver algún problema necesito ayuda de alguien, a eso se llama zona potencial de desarrollo, y una perspectiva global hacia donde quisiera llegar en términos de aprendizaje le llama zona potencial de desarrollo. Entonces, por ejemplo, yo puedo aplicar ese supuesto teórico y decir dónde, cuándo y cómo aplico este supuesto en problemas de aprendizaje, de matemática, comunicación, etc. ¿Dónde? Por ejemplo, cuando enseño suma, cuando voy a enseñar suma, en esa parte, dónde y cuándo en la sesión de aprendizaje y cómo. Entonces, les puedo mostrar una mano y le decir cuántas dedos tengo en esta mano. Los estudiantes, porque ya les han enseñado antes, dicen 5. Muy bien, 5 dedos tengo en esta mano. Y si yo pongo la otra mano, ¿cuántos dedos tendré? Ellos dicen 5, 10. 10. Muy bien, 10. Esa es una zona real de desarrollo, porque ya saben, sin ayuda del profesor,
saben resolver esa suma. Pero si yo les digo, si tengo 5 manos, ¿cuántos, cuántos, cuántos dedos tendré? En 5 manos. Y ahí un poco que se van a cruzar y tendría que decir, en una mano tengo 5, en otra mano tengo, en la segunda mano tengo otros 5, son 10. En una tercera mano tengo otros 5, tengo 15. En una cuarta mano tengo otros 5, son 20. Y en una quinta mano tengo 5, son 25. Es decir, 25, tengo 25 dedos en las 5 manos. Ahí estaba yo haciéndole una suma de manos. Entonces, esto, cuando ya no lo saben, es un aprendizaje potencial de desarrollo para Vygotsky, ¿no? Y cuando lo resuelven por sí solo, es zona real de desarrollo. Zona potencial de desarrollo es así. Y después puedo ir enseñándole que las 4 operaciones yo puedo usarlas como zona potencial de desarrollo de aprendizaje a partir de lo que les estoy enseñando. Este supuesto teórico, y yo puedo traducirlo en formas concretas, entonces estoy aplicando el supuesto teórico a una situación concreta. Esa es una manera de cómo aplico la investigación teórica. Y aparto de un supuesto teórico aceptado, ¿no? La ley de la gravedad me permite que se dé, que se genere la llamada ley de los vasos comunicantes, que significa que si yo pongo un líquido en una altura superior de una parte y en otra en una altura menor, el agua va a fluir por por esa, por esa, por esa manguera, aunque haya subida por la ley de la gravedad de los vasos comunicantes. Entonces, yo tengo un supuesto teórico que lo aplico a realidades concretas. Esa es una manera de aplicar la investigación aplicada, partiendo del supuesto teórico. Otra es cuando parto de problemas concretos. ¿No? Problemas concretos, por ejemplo, falta de agua en un desierto. Ahí hay una falta de agua, tengo un problema que hace falta de agua en un desierto. Entonces busco qué supuestos teóricos, qué teorías podrían resolverme esa situación. Y a partir de ahí busco encontrar solución al problema. Si estoy en un bosque y me hace falta fuego, tengo un problema concreto. Tengo frío y hay bastante mosquitos y quiero prender una hoguera para tener un poco de calor y espantar los mosquitos y empezar a espantar las posibles fieras que pudieran existir por el lugar. Tengo un problema concreto. ¿Cómo hago? ¿Qué teoría tengo para resolver ese problema? Entonces, es otra forma de encontrar el supuesto teórico, ¿no? Entonces, yo puedo decir, cuando confluyen oxígeno, combustible y calor, se genera fuego y de esta manera encuentro
la solución al problema que quiero encontrar, que quiero resolver, al problema que quiero resolver. Eso ya lo hemos dicho, estoy recordándolo solamente. Pero la investigación aplicada, ¿qué propósitos tiene? En realidad, la investigación aplicada tiene dos propósitos claros. Primero, resolver problemas concretos, ¿no? Tenía problemas de que no sabían sumar y quise aplicarles la ley del supuesto teórico de Vygotsky. Tenía problemas de frío y de mosquitos en determinado campo en el bosque y también resolví con la investigación aplicada, resolví buscando supuestos teóricos. Entonces, la finalidad de la investigación aplicada son dos. Primero, resolver problemas concretos. Y segundo, como que encontrar conocimientos procesales, así. Entonces yo cuando uso la teoría de Vygotsky, encuentro conocimientos que son procesos, formas, medios y procesos de cómo resuelvo el problema de enseñanza de la suma, de las operaciones básicas, ¿no? Cómo enseño los procesos que voy a usar, también los descubro. Entonces, tenemos dos grandes finalidades: resolver problemas concretos y encontrar conocimientos procesales, ¿no? Lo primero me permite resolver lo inmediato, el problema concreto. Lo segundo me permite acumular conocimiento científico para ver de qué manera debo actuar. Por ejemplo, si yo sé que cuando se juntan oxígeno, combustible, más calor, se genera fuego, yo tengo ese conocimiento procesal de que al juntar oxígeno, combustible y calor se genera fuego. Entonces, cuando tengo un incendio, tengo tres procesos posibles para poder apagar el fuego: quitarle el combustible, quitarle el calor o quitarle el, el oxígeno. El oxígeno, el combustible o el calor. Si le quito uno de esos elementos, se apaga el fuego. Por ejemplo, ustedes ahorita agarren su mano y pónganla delante de su rostro y soplen. A ver, ¿qué pasa cuando yo soplo? Siento frío. Quiere decir que el frío es lo que va a salir de mi boca, así, va a ser el viento, el aire frío. Va a hacer que en mi mano se enfríe. Ahora bien, cuando yo tengo no mi mano, sino una velita, y yo soplo la velita, ¿qué está sucediendo? Le estoy quitando calor a la puntita de la velita, al pedacito de pita que hay en la velita, ¿no? Y al quitarle calor, se enfría y le quito uno de los componentes y se apaga la velita. ¿Ves? Encontré un procedimiento de cómo controlar un fenómeno. O por ejemplo, si yo tengo la velita y le pongo
un tarro encima de ella, la apuro, estoy impidiendo de que pase oxígeno. Al impedirle que pase oxígeno, le estoy quitando uno de los elementos y se apaga la velita también. ¿Ah? Hagan la prueba y se van a dar cuenta de que se apaga. Mírenla en un vaso grueso, disculpe, para que puedan verlo. Encienden la velita y le ponen el vaso grueso. Entonces, la velita, al momento en que yo le quito el oxígeno, se va a apagar. Se va a apagar. Le quito el calor, se apaga. Le quito el combustible, se apaga. Le quito el oxígeno, se apaga. ¿Ya? Entonces, los propósitos de la investigación aplicada son dos: resolverme problemas concretos y encontrar conocimientos procesales para resolver problemas concretos. ¿Mm? En el ejemplo que les daba ayer, ¿no? Los campesinos de la zona de Antioquia habían resuelto su problema de agua trayendo el agua de la parte alta con mangueras gruesas, y la traían de un lugar X, pero se habían dado cuenta que cuanto más alto era el lugar, más presión de agua venía, más agua venía. ¿Ah? ¿Por qué? Porque están aplicando la ley de la gravedad. No están aplicando la ley de la gravedad. Entonces, eso son conocimientos procesales que se adquieren. No solamente resolver un problema concreto, sino establecer conocimientos procesales en la investigación aplicada. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Porque eso es vital para poder avanzar. La finalidad procesales de la investigación aplicada. Por ejemplo, son tres las finalidades: convalidar una teoría en un contexto específico de tiempo, de lugar, de sujetos. Voy a convalidar una teoría. Precisar los alcances de una teoría en un contexto novedoso y promover bases para poder avanzar en la explicación de otros campos de investigación. Esos son los tres grandes finalidades concretas, específicas de la investigación aplicada: convalidar una teoría, precisar los alcances de esa teoría y promover otras aplicaciones de la teoría conjuntamente con otras teorías. En el primer caso, ejemplo, McLuhan señala que a mayor número de sentidos que estimulan a una persona, la comunicación resulta más potente. Es decir, para McLuhan, un gran comunicador norteamericano, ¿no? Cuanto más sentidos intervengan en un proceso de comunicación, más potente es la comunicación. Por ejemplo, ahorita ustedes están teniendo fundamentalmente un estímulo auditivo, pero también con el PowerPoint tienen un estímulo visual, ¿no? Pero les falta otros estímulos. Entonces, el aprendizaje es muy relativo y generalmente no puede pasar de más de 2 horas por razones pedagógicas, ¿no? Entonces,
Esto, eh, esto es importante saber. Por ejemplo, si yo en estos momentos solamente tengo estímulo auditivo y estímulo visual en este taller, el aprendizaje es potente, pero no lo es tanto si yo estuviese con ustedes y intercambiase mirada, intercambiase afectos, intercambiase movimientos motrices, etcétera, etcétera. Sería mucho más potente el, el, el aprendizaje. McLuhan nos lo dice de esa manera, que a mayor número de sentidos que estimulan a una persona, la comunicación resulta más potente. La pregunta que les hago es, ¿se ha cumplido esta teoría con la comunicación de Aprendo en Casa? ¿Qué les parece? ¿Se ha cumplido? En Aprendo en Casa, fundamentalmente se ha hecho estímulo también auditivo y parcialmente visual para algunos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se ha cumplido de que todas los sentidos estén presentes en el proceso de comunicación. Por eso es que se ha tenido que regresar a la presencialidad, porque es más potente el aprendizaje presencial que el aprendizaje no presencial. Es más potente. Tiene un ejemplo ahí de convalidar una teoría. Otra finalidad específica es precisar los alcances de una teoría. Ejemplo, ¿qué niveles de cumplimiento se vienen dando con la ley de propensión marginal al consumo en los estudiantes del campo, de la ciudad, de nuestra vida, de nuestra institución educativa? Con la pandemia, ¿qué es lo que potenciaba más? Los de la ciudad y los del campo. ¿Cuáles eran sus necesidades? ¿Eran iguales? ¿Sus posibilidades, sus expectativas eran iguales? Entonces, los alcances de una teoría, ¿no? A ver, podría decir lo de McLuhan, ¿no? La teoría de McLuhan se cumplió mejor con los estudiantes del campo o con los estudiantes de la ciudad. Con los estudiantes de sector privado o del sector público. Podría haber alcances de una teoría en un contexto diferente. Y tercero, es promover bases para poder avanzar en la explicación de otros campos de investigación. Ejemplo, supuesto, el desarrollo del sujeto colectivo supone una habitual interacción de sujetos individuales. No puedo formar un grupo si no hay interacción de sujetos individuales. Esto no se ha dado en Aprendo en Casa. Este programa ha debilitado los hábitos de convivencia de nuestros estudiantes. ¿Qué medidas podemos prever para recuperar estos efectos negativos? ¿Cómo desarrollar la competencia del aprendizaje autónomo? Ven ustedes ahí cómo un tema me lleva a otros campos de investigación. Y el cuarto no es propiamente una finalidad, sino las tres finalidades anteriores aplicadas a formación magisterial. Usar con enfoque de investigación formativa en todos los cursos y módulos de la formación inicial docente.
En realidad, ese cuarto es una aplicación de las tres primeras. Acá tienen una aplicación. A ver, ¿quién lee, por favor, ahí? Me lee de manera horizontal. A ver, ¿quién me lee? A ver, ¿quién lee? Tengo un problema. La relativa conciencia de los docentes del pedagógico sobre su importancia como mediadores. Ese es un problema. Entonces, yo voy a tomar, para resolver ese problema, voy a tener que tomar una teoría o principio. Y voy a tomar la teoría de Vygotsky, la teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas. Que en resumen significa lo siguiente. Asumiendo el método genético, podemos aceptar que los procesos psicológicos superiores tienen su origen en los procesos sociales y culturales. Los procesos mentales pueden entenderse solamente mediante la comprensión de los instrumentos y signos que actúan de mediadores, entre los cuales el más importante es el lenguaje. Entonces, ahí tengo un conjunto de supuestos, estudiantes y docentes con hábito de establecer el para qué aprenden y enseñan, y la posible práctica de en esta investigación sería en nuestro pedagógico. Para reconocernos mejor como mediadores, usaremos en todos los cursos y de manera sistemática la técnica vygotskiana de promover en los estudiantes el tránsito de la situación real de desarrollo hacia la zona próxima de desarrollo. Entonces, siempre voy a usar con los estudiantes, eso es lo que ustedes saben. Esto es lo que todavía no saben, pero ahora en esta sesión les vamos a enseñar. Estoy usando a Vygotsky sin decirlo. Al momento en que yo practico eso como profesor, esa técnica, me estoy motivando a reconocerme como mediador del aprendizaje. Mediador para que el estudiante pueda pasar de la zona real de aprendizaje a la zona próxima de aprendizaje. Así, entonces, resuelve el problema de que hay relativa conciencia en los docentes del pedagógico sobre su importancia como mediadores. De esa manera, asumo el rol de mediador. Tienen allí un ejemplo claro para convalidar una teoría que es la teoría de Vygotsky. O puedo tomar otra teoría de Jean Piaget, la teoría del desarrollo cognitivo, también, ¿no? Imprecisiones metodológicas en el desarrollo de aprendizaje en los cursos de matemática. Esa es la situación problemática. Recojo la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que en resumen me va a decir lo siguiente. El desarrollo natural psicogenético de las personas condicionan su desarrollo cognitivo. El sujeto, de acuerdo a etapas de su vida, va asimilando el conocimiento de la realidad y construye de manera cada vez más compleja su conocimiento. Entonces,
¿Qué practicaría? Para mejorar aprendizaje en los cursos de matemática, usaremos el método investigativo, asumiendo situaciones concretas del lugar y adecuados en la institución XX de Chachapoyas, de Iquitos, de Pasco o de Cajabamba 2021-2022. Muy bien. Y así sucesivamente podemos usar otras teorías, la teoría de Maslow, por ejemplo, de la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas. Maslow plantea que las necesidades humanas se jerarquizan relacionadas a lo siguiente. En primer lugar están las necesidades fisiológicas: respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Segundo, seguridad. La seguridad física, seguridad de empleo, de recursos, moral, de familia, de salud, de familia, de propiedad privada. Tercero, afiliación, amistad. Cuarto, reconocimiento. Quinto, Maslow hace una pirámide de necesidades donde va a decir que lo más básico son las necesidades fisiológicas. Entonces, cuanto más yo estoy en un problema, más busco atender mis necesidades básicas de acuerdo a esa jerarquía que hay en las necesidades. Entonces, Maslow genera toda una tesis, una teoría de cómo están jerarquizadas las necesidades humanas. Los resultados de diagnóstico de las familias de nuestros estudiantes, usando la pirámide de Maslow, nos permite usar sus resultados en el trabajo curricular de 2021-2022, diversificación y adecuación curricular, y en mejorar también en las condiciones de aprendizaje. Por ejemplo, si yo hago matemática y la matemática la relaciono con las necesidades fisiológicas, van a ser mucho más interesantes para el estudiante que si uso las necesidades de autorrealización. Sí es importante las necesidades de autorrealización, pero están en el último lugar en cuanto a necesidades. Más importante ven los estudiantes las necesidades fisiológicas, de seguridad, de reconocimiento, etc. Hay una jerarquía, entonces puedo aplicar la teoría de Maslow, la pirámide de Maslow, ¿no? Aplicándolas al desarrollo de aprendizaje. O uso la teoría, la situación problema de estudiantes con causalidad de los hechos con casualidad. Confunden causalidad con casualidad. Y quiero superar esa situación. Entonces, yo puedo usar el principio lógico de si X, entonces Y, si no X, entonces no Y. Eso es un principio lógico, ¿no? Principio lógico establecido por todos los lógicos, ¿no? Si X simboliza la causa de un efecto Y, cuando se elimina la causa X, debe también desaparecer por lógica su efecto, y la causalidad de los hechos o fenómenos
no debe confundirse con la casualidad. Esto puedo utilizarlo en diferentes maneras. Tienen ahí diferentes ejemplos de cómo la investigación aplicada convalida una teoría o principio en un contexto específico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Una segunda finalidad es precisar los alcances de una teoría en un contexto novedoso. Agarro las mismas teorías y las aplico de manera diferente para ver los alcances, ¿no? Por ejemplo, relativa conciencia de los docentes del pedagógico sobre su importancia como mediadores según áreas curriculares a su cargo. Es decir, los docentes son diferentes, tienen diferente comportamiento como mediadores según las áreas. Si es de área de ciencias, se resisten a ser mediadores, ¿no? Mientras si son de área de letras, son más proclives a aceptar que son mediadores de aprendizaje. El de ciencias tiende a asumir que él es el que sabe todo, no es mediador, sino es imposición, y alguien que impone el aprendizaje y no alguien que promueve como mediador el aprendizaje. Eso puedo llevar a la práctica y aplicando la teoría de Vygotsky, ¿no? O también la de Piaget, o también la de Mavno, o también un principio lógico de si X implica Y, etcétera, etcétera. Ahora, de igual manera, puedo usar para la tercera finalidad, promover bases para poder avanzar en la explicación de otros campos. Por ejemplo, tengo el problema. En el pedagógico, hasta hace unos años, trabajamos con el constructivismo piagetiano, pero ha crecido también el enfoque sociocultural vygotskiano. ¿Qué orientación metodológica podemos asumir? Y ahí he hecho mano a las tesis de Vygotsky y a las tesis de Piaget para al final, de manera sistemática en nuestro ISP, aplicaremos desde el 2021 o 2022 el enfoque vygotskiano en los módulos y en los cursos de lectura y escritura, comunicación, ciencia y epistemología, inglés e investigación, pero también el enfoque piagetiano en los cursos de matemáticas, forma, movimiento y localización. En todos los cursos usaremos ambos enfoques en tópicos específicos y después compararemos los resultados. Tienen allí entonces un abanico de ejemplos que les rogaría que los analizasen uno por uno, de repente por grupos, ¿no? Analizan uno por uno para que puedan asimilar bien los alcances de la investigación aplicada. Acá tengo ya tomando, por ejemplo, el currículum de la FIT. El currículum de la FIT. Situación, problema. Limitaciones en el logro de desempeños del módulo, práctica e investigación del cuarto ciclo, realizadas en una institución educativa del nivel de secundaria en Chachapoyas,
2021, por ejemplo. Esto tiene que ver con el siglo IV, las competencias 2, 4, 5, 8, 22, y los enunciados están ahí. Planifica actividades de aprendizaje considerando el nivel de desarrollo de la competencia de los estudiantes en diálogo con las expectativas planteadas en el currículum vigente. Ese dice el enunciado como desempeño, ¿no?, que se esperan alcanzar. Entonces, ¿cuáles son los componentes centrales de ese enunciado? Ahí yo he encontrado unas 5 componentes centrales. Primero, planificación educacional, concepto, procesos y medios de concreción. Segundo, actividades de aprendizaje, que son actividades de aprendizaje. Tercero, nivel de desarrollo de competencias de los estudiantes, estándares. Cuarto, procesos e instrumentos para determinar el nivel de logro de estándares por los estudiantes. Y quinto, evaluación de las expectativas postuladas en el currículo vigente. Como si ustedes ven, yo he tomado el problema, he buscado los enunciados donde se ubica el problema y después desagrego el enunciado en componentes centrales y después cada uno de esos componentes veo cómo se aplican, ¿no? En el portafolio, los estudiantes registran los resultados de aplicación de las etapas, procesos, etcétera, para ver cómo están en cada uno y de esa manera voy haciendo la investigación aplicada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los temas de investigación educacional en general. ¿Qué temas de investigación se les ocurre a ustedes? A ver, ¿qué temas se les ocurre en investigación? ¿Qué podrían investigar? ¿Sobre qué temas podrían investigar? A ver, digan ustedes, ¿sobre qué temas podrían estudiar? Pues, investigar. A ver, colegas, participen. ¿Qué temas se les ocurre que podrían investigar? A ver, colegas. Habrá un abanico de temas. A ver, bueno, de mi perspectiva sería el rendimiento académico de los estudiantes, Ajá, las habilidades creativas de los estudiantes, ajá, la autoestima en los estudiantes, ya. ¿Qué más? a ver, el interaprendizaje en los estudiantes, Ajá. el aprendizaje autónomo también en los estudiantes. Uh-huh. Ahora, para ser más ordenados, yo les pongo ahí eso. Ahí ya me permite ser más ordenado. Temas que tienen que ver con los sujetos, temas que tienen que ver con los insumos, temas que tienen que ver con los procesos y temas que tienen que ver con los fines o resultados. Y ya dentro de esos puedo ver estudiantes, docentes, comunidad, grupos decisores,
insumos materiales, insumos financieros, insumos normativos, procesos, soporte pedagógico, soporte institucional, fines, resultados endógenos al sistema, impactos exógenos al sistema. A ver qué impactos tiene. A ver, por ejemplo, el profesor me decía rendimiento de los estudiantes. ¿A dónde estaría eso? En fines o resultados. Me decía características de los estudiantes, estaría en sujetos estudiantes. ¿Qué más me ha dicho? Rendimiento académico. Rendimiento académico estaría en fines o resultados. Aprendizaje autónomo también le dije. Aprendizaje autónomo sería en estudiantes. ¿Ven ustedes lo que decíamos ayer? Cuanto más la descripción sea mejor hecha, más analítica es. Entonces acá tengo yo para un ordenamiento de la descripción del sistema educativo. Y he hecho esos 4 campos, 4 categorías o ejes temáticos para poder ordenarlos. Y me van a salir 800 temas para cada uno de los subcategorías o subejes temáticos, ¿no? Entonces, de esa manera voy a tener un abanico de temas por investigar. A ver, un ejemplo de un insumo financiero. ¿Cómo lo redactarían ustedes? A ver. Costo unitario por estudiante en educación inicial en la provincia de Cajabamba. Ya tengo ahí un tema de investigación. Soporte pedagógico. Un ejemplo. A ver. De soporte pedagógico. Sistema de actualización de los docentes en servicio en la UGEL de Cajabamba. Ya tengo un ejemplo de soporte pedagógico. Insumos, materiales, infraestructura de los estudiantes. Y esto me va a llevar a que pueda relacionar algunas cosas con otras. Por ejemplo, puedo relacionar infraestructura, insumo material, con resultados, logros de aprendizaje, que está como resultado endógeno al sistema educativo. O sea, tener claridad en un sistema educativo es muy importante para no marearnos pensando de que hay pocos temas de investigación. Los temas de investigación, muchísimos, en la medida en que cada vez soy más sistemático y más ordenado en la selección. A ver, un ejemplo de comunidad. A ver, ¿quién me da un ejemplo de comunidad? De tema de investigación donde esté la comunidad presente.
nivel de participación de las APAFAS en la toma de decisiones institucionales. Ya está. ¿No? Entonces yo estoy relacionando comunidad con los fines soporte, procesos, soporte de gestión institucional. Ahora, si yo soy más exquisito, puedo desagregar cada uno de estos con categorías y subcategorías, ¿no? Pero siempre considerando que lo que manda son las... te llamo después, estoy ocupado ahorita. Te llamo después, sí, estoy ocupado, ¿ya? Entonces, yo tengo ahí las personas, decisores de política, docentes, estudiantes, familia, sociedad educadora, ¿ah? Que son los que determinan el sistema educativo, los insumos, los procesos, los fines y los resultados, ¿no? Son las personas los que determinan el sistema educativo. Ahora, sujetos. Ahí tienen, por ejemplo, 17 casos que podríamos estar relacionando al tema estudiantes. Matrícula, permanencia, retiro, traslados, atraso escolar, experiencia de trabajo virtual, condiciones de alimentación, condiciones de salud, estudiantes con discapacidad, problemas de aprendizaje, experiencia artística y deportiva, otras condiciones de educabilidad, rasgos económicos y sociales, rasgos culturales, idioma y costumbres, interacción familiar y comunal, organización estudiantil, discriminación e inequidad, etc. Podríamos solamente sobre el tema estudiantes desagregar en 17 o más temas de investigación, ¿no? Temas de investigación. Tengo mis ejes y subejes que están acá. Están los ejes y subejes, y cada uno de esos subejes se desagrega en temas que son específicos a los temas que tienen allí. En este caso, yo he desagregado en 17, pero podría haberlo desagregado en 10, o podría haberlo desagregado en 30 o en 40. Es a gusto del investigador. Los sujetos docentes, también puedo desagregarlos. Número de docentes, docentes nombrados y contratados, jornada laboral, escala magisterial, remuneraciones, condición económica. ¿Hay diferencia entre remuneración y condición económica? Claro que la hay. La remuneración es lo que gana un profesor, la condición económica familiar es el ingreso y egreso de cada familia, donde está el docente. Condición psicológica, rasgos socioculturales, políticos y gremiales, formación inicial, cómo fue dónde estudió, formación en servicio, situación de cesantes y jubilados. Ahí he desagregado en unos 10 o 12, ¿no?, elementos la categoría
docentes, ¿no? Igual comunidad. La comunidad puedo desagregarla en núcleo familiar, la red familiar, el barrio o comunidad, el gobierno local, los medios de comunicación y organizaciones de base, ¿no? Entonces, podría desagregarlo en otros, ¿no? Por ejemplo, instituciones locales, instituciones regionales, instituciones deportivas, instituciones culturales, etcétera, etcétera. O sea, los de que son organizaciones de base, podría desagregarlo en más chiquito. Grupos decisores, Poder Ejecutivo, el Minedu, Poder Ejecutivo, Salud, Poder Ejecutivo, otros sectores, Poder Legislativo, normas que se dan en el Congreso sobre educación, Poder Judicial, ¿no? Elementos que están en el Poder Judicial, ¿no? Para, para poder eh, para poder zanjar algún problema judicial del magisterio, ¿no? Por ejemplo, sobre SOAT, no, sobre, ¿cómo se llama? FONAVI, ¿no? O sea, al FONAVI solamente corresponde a aquellos que han judicializado el derecho al FONAVI, o corresponde a todos aunque no hayan hecho juicio. Eso está en el Poder Judicial. Autoridades territoriales de otros sectores, políticas educativas, grupos de poder, etc. Interacciones, estudiantes, docentes, dirección de la institución educativa, estudiantes, familia, estudiantes, comunidad, estudiantes y grupos decisores, docentes con autoridades educativas, docentes con padres de familia, docentes y grupos decisores. Entonces, puedo desagregar cada uno de esos componentes. Insumos, materiales, infraestructura, el mobiliario, servicios básicos de agua, luz, desagüe, internet, medios y equipos de aprender, medios y equipos de enseñar, recursos informáticos, recursos de inteligencia artificial, financieros, presupuesto, PIA, que significa presupuesto institucional de apertura, presupuesto institucional PIN, es que sea modificado, PIN, presupuesto institucional modificado, el gasto ejecutado, ingresos propios, estructura y distribución del gasto, etcétera, etcétera. Normativos, normatividad nacional, normatividad regional, normatividad local de UGEL, normatividad institucional. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos 16 componentes de insumos. Entonces, cada uno de estos categorías, sujetos, insumos, procesos, fines de resultados, esas categorías o ejes temáticos los he dividido en subejes temáticos: estudiantes, docentes, comunidad, grupos de decisores, insumos materiales, financieros, normativos, etc. Y cada una de estos subejes temáticos se han subdividido en temas concretos. Y ahí están. Tengo 17 sobre estudiantes,
sobre docentes y sobre comunidad, 34, ¿no? 53 sobre sujetos. Insumos, tengo 16 y procesos. Procesos también tengo como 28. Currículum de educación básica, currículum de la FIT en los IES, en los institutos y escuelas, currículum de la FIT en facultades de educación, la diversificación curricular regional, la diversificación curricular local, la diversificación curricular institucional, adecuación curricular, adaptación curricular, acompañamiento en trabajo curricular, procesos de aprendizaje, está repetido allí, es proceso de enseñanza, no proceso de aprendizaje, sino procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje, tutoría, desarrollo de aprendizajes autónomos, acompañamiento a familias, innovaciones, relación con gobiernos, etcétera, 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 etcétera. Como ustedes ven, resultados. Tengo como resultados la cobertura matrícula, cobertura retiro, cobertura traslados, el retraso escolar. No hablamos acá en deserción escolar, hablamos en retraso escolar. Deserción es una palabra que hay que desterrarla. Nuestros estudiantes no son desertores, sino son expulsados del sistema, ¿no? Años de escolaridad, logro de aprendizajes, calidad como rendimiento escolar, logro de aprendizaje, calidad como formación integral, pertinencia, interculturalidad, pertinencia, nexo a territorio, pertinencia, nexo a necesidades personales, igualdad campo-ciudad, igualdad de género, igualdad de raza, comunidad nativa, otras formas de igualdad, reforma educativa, impactos exógenos al sistema, concreción del proyecto de vida, si lo que aprendo sirve para el proyecto de vida, sirve para el desarrollo local, regional, nacional, desarrollo estratégico del país, sostenibilidad de la naturaleza, cambio de modelo de sociedad, cambio de modelo de civilización. Tengo diferentes maneras de entrar al tema de investigación. Muy bien. ¿Cuáles son los temas que más le parecen a ustedes interesantes? A ver, soy todo yo. A ver, ¿qué temas les parecen lo más interesante? A ver, ¿qué temas les parecen más interesantes? Por favor. ¿Nadie se atreve? ¿Con los sujetos? Los sujetos, ¿por qué razón? Pero los sujetos solos o los sujetos relacionados ¿a qué? ¿A los estudiantes? Relacionados a los estudiantes, pero relacionados ¿a qué otra categoría? A los insumos, ¿no? O a los resultados, mejor. ¿Mm?
Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, ahí en los fines y resultados estamos diferenciando. Resultados endógenos y resultados exógenos, ¿no? Resultados endógenos al sistema, que están dentro del sistema, y resultados exógenos es concreción del proyecto de vida, desarrollo local, regional y nacional, que es lo que se olvida generalmente en los currículos. Es decir, el currícula del pedagógico de Cajabamba, ¿qué relación debería tener con el proyecto de desarrollo de la provincia de Cajabamba? ¿Debería tener o no debería tener relación? Claro que debería tener. Entonces, pero eso generalmente se olvida, ¿no? Y ese es un impacto que es importante levantar. Desarrollo estratégico del país, la sostenibilidad de la naturaleza, el cambio de modelo de sociedad. Estamos en una sociedad neoliberal. Vamos a continuar con ese modelo de sociedad. Cambios en modelo de civilización. Estamos en un enfoque cosmocéntrico. ¿Nos vamos a quedar en el enfoque cosmocéntrico o podemos avanzar hacia un enfoque biocéntrico? Entonces, bueno, como no hay intervenciones, vayamos a ver el problema en la investigación aplicada. Cuando yo tengo un libro en la mano y me pongo delante de los estudiantes y me dicen, les digo, ¿dónde están el libro? ¿Tengo un problema o no tengo un problema? ¿Dónde está el libro? Si yo tengo un libro de matemática en la mano, digo, ¿dónde está el libro de matemática que traje? Y lo tengo en la mano. ¿Hay algún problema de investigación ahí o no? Claro que surge un problema. ¿Hay un problema? Pero si lo estoy teniendo, lo estoy mostrando el libro. Hay un problema cuando falta conocimiento. Y el conocimiento viene, la respuesta al problema del conocimiento viene a través de dos caminos, hemos dicho. El camino de la demostración, de la evidencia. La evidencia, acá está el libro, allá. Es como cuando uno ya se vuelve viejo, está con los lentes puestos y dice, ¿dónde puse mis lentes? Y los tiene puestos. ¿Tiene problema? Tiene problema de vejez, pero el problema de lentes no, porque los tiene puestos. Entonces, hay un problema cuando falta conocimiento. ¿Y cómo se responde a un problema de conocimiento? A través de dos caminos. A través de la evidencia o a través de la argumentación. O planteo evidencias de algo, entonces ya tengo resuelto un problema. O cuando tengo un problema, planteo una argumentación que me permite llegar a una conclusión. Por ejemplo,
Si yo entro a un salón y encuentro que cerca de donde está la carpeta del profesor o la mesa que usa el profesor está mojado, encuentro un problema ahí. Pero yo puedo preguntarme, ¿y por qué se mojó? ¿Por qué se mojó? Entonces quiero tener el conocimiento de por qué se suscitó ese efecto de mojadura allí, en ese local, en ese espacio. A ver, esa mojadura, como no tengo respuestas, le planteo posibles respuestas. A esas posibles respuestas les voy a llamar hipótesis, a las posibles respuestas. A ver, díganme algunas posibles respuestas para explicar por qué está mojado el piso cerca de la mesa que usa el profesor. Algunas posibles respuestas. A ver. A ver. No hay intervenciones para darme una hipótesis. De posibles respuestas, porque yo digo, está mojado. ¿Por qué está mojado? A ver, ¿quién se atreve a dar algún tipo de respuesta? Una posible respuesta. Podemos encontrar 3, 4, 5 posibles respuestas. Yo puedo decir, a alguien se le cayó acá una botella de agua, allá. Esa es una posible respuesta. Otra posible respuesta, llovió y se ha mojado ahí el piso. Otra posible respuesta es, se está derramando el agua porque la cañería está rota. Otra posible respuesta es, vino un gatito y un perrito, o un perrito, y se orinaron allí. Otra posible respuesta es que la lluvia entró ahí, etcétera. Son posibles respuestas, son hipótesis de trabajo. Tengo problemas de investigación cuando no sé ni describir, ni explicar, ni controlar, ni predecir una realidad. Si tengo este libro en la mano y digo, ¿dónde está el libro? ¿Tengo un problema de conocimiento? No. Si lo tienes ahí en la mano, no tengo ningún problema de conocimiento. El conocimiento existe cuando no hay conocimiento para describir, para explicar, para controlar o para predecir algo. No sé describir algo, tengo un problema de conocimiento descriptivo. Entonces debo investigar para poder describirlo. No sé explicar algo, tengo un problema de conocimiento explicativo. Entonces debo investigar para poder explicarlo. No sé controlar algo, tengo un problema de conocimiento de control. Entonces debo investigar para poder controlarlo. No sé predecir algo, tengo un problema de conocimiento predictivo. Entonces debo investigar para poder predecirlo. Ya sé describir algo, entonces no necesito investigar.
Ya sé explicar algo, no necesito investigar. Ya sé controlar algo, no necesito investigar. Ya sé decir algo, no necesito investigar. Siempre el problema va a tener que ver con, la falta de conocimiento que hay en algo, ¿no? En investigación, el tema no es igual al problema. Se ha venido enseñando a los estudiantes lo que es un problema en general. Un problema en general es, por ejemplo, la discrepancia existente entre una situación real y una situación posible o una posibilidad de, esa realidad. Por ejemplo, yo digo, la situación deseable es que un maestro gane 6.000 soles. Esa es la situación deseable. Pero la situación real es que gana 2.300 soles. Por lo tanto, el maestro, hay una discrepancia entre situación real y situación deseable. Tengo un problema. Un problema es cuando hay discrepancia entre situación real y situación deseable, ¿no? Cuando tengo una discrepancia entre una situación real y una situación deseable, tengo un problema. Cuando hay una diferencia entre situación real de conocimiento y situación deseable de conocimiento, tengo un problema de conocimiento, ¿no? Entonces, cualquier asunto es un tema de investigación, pero no todos los temas de investigación se convierten en problemas. El tema hace alusión al objeto de estudio, mientras el problema se refiere a las limitaciones de conocimiento existentes respecto al objeto de estudio, ¿no? Entonces, yo tengo un tema de remuneraciones, es un objeto de estudio, pero sobre ese objeto de estudio puedo tener conocimiento descriptivo, conocimiento explicativo, conocimiento predictivo, conocimiento de control. Por lo tanto, si ya tengo esos conocimientos, no tengo un problema de investigación, ¿no? Tengo un tema de investigación, pero que no exige investigación. No se convierte en un problema de investigación. Tema es el asunto. Problema es las limitaciones de conocimiento que hay sobre ese asunto, sobre esa realidad, ¿no? Entonces, yo puedo explicar a un niño de primaria o de inicial qué cosa es un problema. Por ejemplo, si yo le digo a los niñitos de inicial, el lugar de las loncheritas es en ese rinconcito. En esa parte de la sala, ahí van a poner las loncheritas. Muy bien. Si encuentro una loncherita fuera de ese lugar, le pregunto al niño, ¿la loncherita está en el lugar donde debe estar? ¿Qué me va a decir el niñito? Me va a decir, no. Y le pregunto yo, ¿dónde debería estar? Allá. Me va a decir. Quiere decir que hay una discrepancia entre la situación donde está y la situación deseable donde debería estar. Ahí tengo un problema. Y le enseño al niño que frente a un problema hay que resolver el problema. Y lo lleve al lugar donde debe estar. De igual manera, en el caso del conocimiento, tengo un problema de conocimiento, busco que el niño identifique el problema del conocimiento y que resuelva el problema del conocimiento. Por ejemplo,
tenía un poquito de agua debajo de la mesa del profesor, donde trabaja el profesor. Entonces decía, ¿por qué hay agua ahí? Entonces me ponía varias posibilidades. Ha llovido y se ha emposado el agua. O el profesor ha dejado algo dentro del cajón de su mesa y que se ha volteado y ha caído el agua también acá. O ha habido un perrito que se ha venido y se ha orinado. Todas son hipótesis de trabajo para resolver el problema de conocimiento, de saber quién es el que ha generado el problema del agua ahí botada debajo de la mesa del profesor. Entonces, si yo tengo en mente todo esto, yo tengo dos caminos para poder resolver el problema. El camino de la evidencia y el camino el camino de la argumentación. El camino de la evidencia en este caso es que, digo, niñito Juan, sal fuera y ve si ha llovido. Y me dice, no ha llovido. Si no ha llovido, quiere decir que el agua que ha caído acá no es de la lluvia. Niñita María, mira el techo. ¿Hay alguna gotera que caiga agua? La niñita María mira y dice, no. Entonces hay evidencia de que no era por una gotera. Niñito Pedro, anda, abre el cajón. ¿Hay algo que se haya caído? ¿Y que hay ahora? No hay nada. El cajón está vacío. Entonces, tengo evidencia de que se dio el cajón. Entonces, me quedan dos. Que haya sido un animalito que se haya metido al salón y se haya orinado. O hay la posibilidad de que alguien haya venido y se le haya caído agua ahí. Entonces, yo le digo, vengan dos niñitos, aproxímense al lugar donde está. ¿Qué color tiene? Tiene color blanquito. La orina, ¿qué color tiene? Tiene color amarillento. ¿Será orina? No. Desde lejos huelan. ¿Tiene olor a orina? No. Entonces tengo evidencias de que no es por ese lado que se haya mojado. Entonces, hasta ahí entran las evidencias concretas. Ahí entra ahora la argumentación. Si no ha sido esto, si no ha sido esto, si no ha sido lo otro, quiere decir que a alguien se le cayó ahí, pero estoy argumentando. La argumentación. Los dos caminos para resolver una hipótesis es la evidencia y la argumentación. Entonces, tengo un tema de investigación y resuelvo el tema de investigación a través de hipótesis que me planteo para resolver algo. Tengo una enfermedad y sé que la enfermedad es una infección. Entonces tomo un medicamento contra la infección porque sé que en la medida en que tome ese medicamento voy a desterrar la infección y se me va a quitar la fiebre, ¿no? Si yo tomo otra cosa que no quite la infección, la fiebre va a continuar porque el origen de la fiebre es la infección. Entonces, la investigación me resuelve problemas de conocimiento.
no me resuelve problemas concretos, sino me resuelve problemas de conocimiento, ¿no? Entonces, en investigación, generalmente en los diseños de investigación, cuando se plantea el problema de investigación, recordarán que se usa el planteamiento del problema y otra es la formulación del problema. Son dos cosas diferentes, pero que a veces no se diferencian, pero hay que diferenciarla. Una cosa es plantear el problema y otra cosa es formular el problema de investigación. El planteamiento del problema se refiere al objeto, mientras que la formulación del problema se refiere al conocimiento del objeto. ¿Ya? El planteamiento del problema se refiere al objeto, mientras que el planteamiento, la formulación se refiere al conocimiento acerca del objeto. ¿Ya? Entonces, esto que se le grabe muy bien. Entonces, por ejemplo, la situación que debes tener ser del objeto de estudio, ¿no? Es este. La situación que es del objeto de estudio es este. Tengo una discrepancia de un problema concreto, objetivo, estoy haciendo un planteamiento del problema. Por ejemplo, yo digo, lo ideal es que toda la población de 10 años para arriba de la provincia de Cajabamba sepa leer y escribir. Pero si tengo población, esa es la situación deseable. Pero si encuentro población de 15 y más años que no sabe leer ni escribir, entonces digo, estos son analfabetos y ahí tengo una situación problema, que es el objeto de estudio, el analfabetismo. El analfabetismo me da como resultado, es una situación concreta que es problema. Ese es el planteamiento del problema. Y hago formulación del problema cuando digo, ¿tengo conocimiento suficiente para describir el analfabetismo? ¿Tengo conocimiento suficiente para explicar el problema del analfabetismo en Cajabamba? ¿Tengo conocimiento suficiente para poder controlar el analfabetismo en Huancabamba? ¿Tengo conocimiento suficiente para poder predecir el analfabetismo en Huancabamba o en Cajabamba? Si no lo tengo, tengo un problema, estoy haciendo una formulación del problema del conocimiento. Ojo, el planteamiento del problema hace referencia al objeto de estudio, mientras que la formulación del problema hace referencia a lo que es el conocimiento acerca del objeto de estudio. Ahora vamos a poner un ejemplo concreto de redacción de un problema de una supuesta investigación aplicada. Por favor, que alguien lea, diferenciando lo que es el planteamiento del problema referido al objeto de investigación, lo que es formulación del problema que tiene que ver con el conocimiento del objeto de investigación. Mirando. A ver, ¿quién lee? ¿Leo? Sí. Lee, por favor. Pues con la mascarilla. Actualmente las tecnologías de la información y comunicación TIC se han convertido en un recurso indispensable en los diferentes ámbitos. En el campo educativo son recursos fundamentales en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje, resultando beneficioso para todas edades, niveles, modalidades y áreas curriculares.
Si no me entendí. Sigue. Sigue. La competencia digital implica el uso creativo, crítico, seguro y pertinente de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC. En el campo educativo, para esto el docente debe aprender a crear y editar contenidos digitales innovadores que permitan integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, diseñar recursos educativos, contenidos multimedia y evaluar los procesos de aprendizaje. Y esto ya estaba previsto antes de la pandemia del COVID-19. El mismo marco del buen desempeño docente, en su numeral 23 señala, utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles y en el tiempo requerido en funciones del propósito de la sesión de aprendizaje. Se han venido cumpliendo estas orientaciones en nuestro Instituto Pedagógico de Cajamba. Sigue, ay, sigo. Sigue. El equipo de investigadores ha detectado en los docentes de una institución objetivamente problemática que puede expresarse en 3 comportamientos. Un limitado conocimiento y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en los docentes, generándose una necesidad de fortalecimiento de capacidades en dichas competencias. También se ha identificado que algunos docentes creen que no es necesario el uso de la TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, por lo que desestiman su uso. Los docentes de nuestra institución solamente usan los recursos y metodologías que se ajustan a su perfil pasivo. La pandemia COVID-19 ha evidenciado mucho más las necesidades como técnica a ser usada como auxiliar, complementaria o supletoria a la presencialidad. Siendo así, importante encontrar respuestas a la situación problemática objetivamente encontrada. Ya. Dice, la pandemia COVID-19 ha evidenciado mucho más la necesidad de las competencias digitales como técnica a ser usada, ¿no? Las competencias digitales debían ser una técnica auxiliar, o sea, que me ayuda en el momento en que estoy trabajando, complementaria, que complementa lo que yo digo, o supletoria, o que suple lo que yo estoy diciendo de manera presencial. Siendo así, importa encontrar respuestas a la situación problemática objetivamente encontrada. Esta es la situación problemática encontrada. Este es lo que podríamos decir el planteamiento del problema. Es la situación que debe ser del objeto de estudio respecto a la situación que es del objeto del estudio. El objeto de estudio es las competencias digitales que deberían tener los docentes. Me dice que en la situación que es, hay limitaciones en el manejo, 3 limitaciones concretas, y que esas limitaciones concretas son distantes a una situación deseable que debería existir. Ese es el planteamiento del problema. No corresponde al planteamiento del problema. Ahora, la formulación del problema. Continúe, profesor. Prosiga, profesora. Sí. A ver. Formulación del problema de investigación problemática general. ¿Cómo resolver la situación problemática antes establecida? En el presente estudio buscaremos formas de superarla, en la medida que controlamos sus 3 expresiones prácticas. Para ello, usaremos resultados y conocimientos ya estudiados y aceptados como supuestos. Nuestro estudio no busca encontrar nuevas teorías, sino aplicar las existentes para superar nuestra situación problemática. El conjunto de postulados, supuestos que buscamos aplicar, así como los procesos que se van a usar constituyen como un modelo que le vamos a llamar, desarrollando conciencia de las necesidades de competencias digitales en los docentes de la FIT
en la institución Antenor Orrego de Cajabamba. Entonces quiero resolver ese problema. A ver. Sí. Los supuestos teóricos constituyentes del modelo. A. Desarrollo de conciencia. Se usarán los resultados de los estudiantes neurocientíficos de Pedro Ortiz Cabanillas, quien asume que la conciencia es un máximo nivel de desarrollo de la personalidad humana. El actuar plenamente humano supone querer, conocer y tomar decisiones. Si esto es así, el actuar de los docentes aplicando Competencias digitales. Competencias digitales supone querer, conocer y tomar decisiones en este campo. Necesidades. Guayon, Maslow y otros psicólogos contemporáneos señalan que los humanos en nuestro actuar respondemos a necesidades. Estas pueden agruparse en yoicas, defensa y desarrollo de ego; sociales, defensa y desarrollo de los demás; cognitivas, respuesta o falta de conocimientos; y actividades, me perdí. Sí. Soluciones y requerimientos emocionales, valóricos y efectivos. Asumiendo este enfoque, deberíamos promover en los docentes que relaciones y desarrollo a las 4 dimensiones de sus necesidades. Muy bien. Puedo poner más textos teóricos, los que quieras, ¿no? Continúa. Continúa, profesora. Otros supuestos teóricos. Partiendo de estos supuestos, nos preguntamos: ¿el desarrollo de la conciencia de las necesidades yoicas, sociales, cognitivas y afectivas en el uso de las TICs por parte de los docentes de nuestra institución permite mejorar significativamente su desempeño de estos medios informáticos con impacto en el aprendizaje de sus estudiantes? Es decir, el modelo, no entiendo las... Ya, el modelo de las de COP-FID, ya no sé, ya está. Permite mejorar los desempeños docentes en nuestra institución con impacto positivo en el aprendizaje de nuestros estudiantes de la FID. A ver qué es más abajo. Planteando en los términos señalados, estamos realizando una investigación aplicada. Los conocimientos básicos establecidos por investigaciones realizadas por Pedro Ortiz Cabanillas y otros psicólogos los vamos a aplicar para superar las situaciones problemáticas objetivas. Ajá. Ven ustedes, tienen ahí un ejemplo de redacción de un problema, ¿no? El problema está en que hemos encontrado que los profesores del pedagógico no manejan muy bien las cuestiones de tecnología, de competencias digitales, a pesar de que eso ya estaba previsto inclusive en el marco de buen desempeño docente. No la manejan. Y hay 3 indicadores que me permiten decir eso. Hay un limitado manejo, conocimiento y manejo de las tecnologías de información y comunicación en los docentes, generándose una necesidad de fortalecimiento de capacidades. Algunos docentes creen que no es necesario el uso de las TIC en los procesos de enseñanza, por lo que desestiman su uso. Y por otro lado, hay docentes que adecúan lo que les pide el pedagógico, los recursos de manera que se ajustan a su perfil pasivo. Entonces, esta situación, yo digo, ¿cómo la voy a resolver? ¿Cómo la voy a resolver? ¿Cómo voy a resolver esas limitaciones
de los profesores, ¿no? Y entonces invento un modelo de investigación que le voy a llamar Desarrollando conciencia de la necesidad de competencias digitales en los docentes de la FIP en el ISP Antenor Orrego de Cajabamba. Entonces, y para eso voy a echar mano de dos teorías. La teoría de Ortiz Cabanillas, que me dice que el máximo nivel de una persona, del desarrollo de una personalidad, es el de querer y después conocer y después tomar decisiones. Entonces mi modelo va a buscar que el maestro del pedagógico quiera aplicar, conozca aplicar y aplique finalmente, tome decisión de aplicar. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a hacer con que el profesor adquiera esa motivación usando 4 categorías. La categoría de yoica, la motivación yoica, la motivación social, la motivación cognitiva y la motivación afectiva. Entonces, con estas 4 dimensiones de necesidades, usando la teoría de Maslow, no voy a tener que adecuar, ya tengo mi modelito, la aplico y entonces puedo decir, hago la pregunta. En mi modelo, digamos, de competencias digitales, permite mejorar los desempeños docentes en nuestro instituto con impacto positivo en los aprendizajes de los estudiantes de la FIP. ¿Qué es lo que sucede hasta ahora? Hasta ahora, lo único que se pone es generalmente se pone acento en la primera parte, en el planteamiento del problema, y no se explica lo que es la formulación del problema. No hay mucho allí, mucho que hacer allí. Cada colega, a ver, yo le pediría que cada colega, de acuerdo al curso que encuentra, o cada estudiante, de acuerdo a sus apreciaciones, escoja un tema, una teoría, ley o supuesto de su especialidad para resolver un problema. Simula plantear el problema y después busca formular el problema. A ver, tienen 5 minutos para poder en un papelito hacer la diferencia entre planteamiento del problema y formulación del problema. Ojo, que son diferentes. El planteamiento del problema tiene que ver con describir el objeto de estudio, mientras que la formulación del problema tiene que ver con el conocimiento que hay sobre el problema. Acá está la formulación del problema en el ejemplo, planteamiento del problema. La formulación del problema está en que estamos apostando a que si aplico la teoría de Ortiz Cabanillas, del desarrollo de la conciencia, y las necesidades de Walland y otros supuestos teóricos, formulo un modelo y que estos supuestos teóricos aplicados me van a dar como resultado que resolver el problema de fondo, resolver el problema de que los maestros no tienen muchas habilidades ni quieren hacer el uso de las TIC. A ver, en 5 minutos, por favor, buscan hacer lo que les estoy diciendo. 5 minutos. En un papel aparte. Lamento no estar junto con ustedes, que lo haríamos mejor.
Muy bien. Entonces, a ver si alguien se anima a leer lo que cómo ha formulado el problema. ¿Alguien A se ver, anima? escuchen. Buenos días, A ver, maestros. Santos, profesor Santos Arnulfo, Maestro de matemáticas. Sí. ya. Propuesto el siguiente planteamiento de uso del GeoGebra como herramienta digital para fortalecer el aprendizaje significativo de la FIC, en la FIC en el área de matemáticas de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógica Antenor Reo de Cajabamba. Ese es el planteamiento del problema. En cuanto a la fórmula de educación en su afán de salvaguardar docentes y estudiantes y demás actores de la educación que ayuden las labores educativas de manera sincrónica y asincrónica. Y fruto de ello se implantó la plataforma Office 365, donde los docentes y estudiantes se tienen que adecuar a estas modalidades de enseñanzas. Por ello, se consideran muy importantes los recursos y herramientas tecnológicas para realizar la retroalimentación de manera virtual y generar mejoras de aprendizaje en los estudiantes FIC. Considerado aprendizaje significativo de Augsburg, enseñanza, aprendizajes y herramientas digitales. ¿No? Ya. Bueno, más o menos está. Yo les pediría a los que deseen que escriban su planteamiento y formulación del problema en una paginita, aunque sea, y me la manden, ¿no? Yo de esa manera les corrijo y les doy alguna sugerencia para mejorar, ¿ya? De igual manera les hago saber de que para cualquier tema o problema de investigación pueden ir a mi correo, que está al inicio de los PowerPoint que se les está entregando, y ahí con toda sinceridad mandan los vacíos que estoy quedando para poder subsanarlos y continuar comunicándome con ustedes. Bueno, hasta el día de hoy nos hemos quedado en este punto del problema. Siento con que falta mucho todavía, pero ojalá que con la lectura y con el apoyo virtual que hagamos se pueda afianzar. Me interesa que sepan formular bien un problema de investigación, ¿no? Leyendo principalmente la separata de ayer y de hoy, ¿ya? Y por favor, los PowerPoint de ayer y de hoy, y que puedan hacer de esta manera su problema de investigación para que cuando terminen lleguen al séptimo y octavo ciclo, ya puedan formular su problema y ya puedan ustedes hacer su investigación y hacer su tesis que les pide la normatividad actualmente. Bueno, nos vemos el día próximo lunes. El profesor Santiago me había dicho que el martes no va a haber sesión, ¿no? El lunes sí, profesor. Correcto. Entonces quedamos hasta el lunes que viene con esa tarea concreta que les estoy dejando. Gracias, ingeniero. Mi agradecimiento al doctor. Sí, mi agradecimiento al doctor Sigfredo Chiroque por
por la magnífica disertación de esta tercera jornada de capacitación, de fortalecimiento de capacidades en el marco de la investigación formativa, específicamente en la investigación aplicada. Hoy día ha sido una jornada muy interesante para fortalecer el perfil de egreso de los estudiantes en el desarrollo de las habilidades investigativas, como asimismo hacer hincapié que la investigación es una tarea permanente en verificar, corregir y aplicar el conocimiento científico, en el acercamiento con el análisis, la reflexión de la práctica pedagógica articulada con la investigación. Este empoderamiento ha sido posible a través de esta tercera jornada. Queremos jóvenes que estos conocimientos lo transfieran en el curso que ustedes están llevando en el área de investigación. Unidad de investigación está comprometida con esas temáticas, con estos campos de acción. El agradecimiento, vuelvo a reiterar, sincero a su persona, al doctor Silverio Cherokee, en nombre de la institución, en esta tercera jornada. Gracias. Gracias. Hasta un buen fin de semana. Hasta la próxima.